Muchachos, muchachas, preciso para la clase de hoy, un emprendimiento, un colega, Andrés Hernández, me escribe lo siguiente. Vean acá. ¿Ahí se alcanza a ver, Silvia? ¿Ahí se alcanza a ver? Listo. Todos vemos que me dice Camilo, buenas tardes. Tengo un caso donde aparentemente el comején se comió el RH que se puede utilizar o aplicar para evitar que acabe con el resto de la cocina. Yo le dije, pues obviamente que hay venenos donde ya hay problemas, pero lo mejor, RH antitermitas, que Duratex es el único que lo tiene. Hay que entender para poder darle lo mejor a nuestros clientes. Y él me dijo, Andrés dijo, ve, yo pensé al MDP, RH o ambiente seco, al MDF, ambiente seco. Técnica donde el sustrato nos muestra que las termitas no se sienten bien comiéndose el MDF RHs antitermita de Duratex, muchachos y muchachas. Así que es un argumento más que podemos tener con nuestros clientes. Ejemplo, a veces pasa que voy a hacer una cocina, voy a hacer todos los closets, de pronto en una casa, una cabaña donde ya hay una madera anterior y tenemos dudas de que pueda haber termitas, tenemos dudas de que puedan haber insectos xilófagos en esta madera anterior. Entonces ahí es ideal utilizar el MDF laminado, muchachos. Pilas, es muy importante y la clase de hoy trata de resaltar algunas bondades que me presta, que me beneficia a mí como carpintero al utilizar MDF laminado de Duratex. Esto es Martes de Live y espero que aprendamos mucho el día de hoy. Las personas que se están conectando, muchas gracias por estar pendientes siempre de nuestras clases. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener, para sostener este ciclo de lives en el cual tratamos de transmitirle todo el conocimiento que desde los aspectos técnicos y los aspectos comerciales, los aspectos de diseño, tratan de sumarles a ustedes para que vendan un proyecto de carpintería y sea mucho más fácil realizar este desarrollo comercial y sus clientes obviamente tengan el mejor tablero que es Duratex. Ese es el primer beneficio. Hoy les voy a hablar de tres que me gustan muchísimo, pero tres y uno de esos puede ser doble, entonces digamos de cuatro beneficios que me gustan muchísimo en el tablero MDF laminado. Ojo, entremos en contexto. Esto es MDP laminado, aquí lo vemos, son partículas de pino o eucalipto. En este caso es un MDP ambiente seco, un MDP ambiente seco. Y este es MDF, ahí lo vemos, este es MDF. Entonces, estos son fibras, muchachos. Estos son fibras, estos son partículas. Ambos tableros vienen en presentación ambiente seco y RH. Por ejemplo, este MDF es RH antitermitas. Este MDP es un MDP ambiente seco. Pero la diferencia es el sustrato. MDP, tablero de densidad media de partículas, partículas de pino de eucalipto, y MDF, tablero de densidad media de fibras. Y si yo los ubico acá, mira Silvia, si los ubico acá, vea, en esta parte, podemos ver que ambos tienen el mismo laminado. Ambos son Sagano, uno de los mejores diseños que tiene nuestra colección de Duratex, porque combina prácticamente con todo. Este diseño le gusta al que le gusta lo clásico, el que le gusta lo moderno, mejor dicho, bien combinadito, sale con todo en la casa. Es de los que más se vende, el que más fácil ayuda a cerrar la venta con nuestros clientes. Entonces, este diseño de tablero Sagano lo puedo tener en sustrato MDF o en sustrato MDP. Ambos están laminados por ambas caras, muchachos. ¿Listo? Entonces, entrando ya en ese contexto de aprendiendo a diferenciar ambos materiales, voy al segundo beneficio que me da a mí el tablero MDF laminado. Recuerden, hoy vamos a hacer énfasis en el MDF laminado. Lo primero fue que el MDF RH es antitermitas. Muy, muy importante, muchachos.
Otro compañero, no Andrés, que aprovecho ya que me preguntó esto hoy, y fue muy acorde a la clase, entonces a mí me gusta también impulsar los emprendimientos, los emprendedores que, que siempre están ahí pendientes de aprender más. Ahí tiene su emprendimiento Andrés, véalo ahí. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver la foto de perfil. Diseño de interiores, Andrés Hernández, vea, el que necesite trabajos, mano de obra, carpintería, 313-218-7088, con el permiso de Duratex, pero tenemos que impulsar y apoyar a todos los emprendimientos que siempre están pendientes de todas nuestras clases. En este caso, Andrés, que le sucedió, en otro caso me sucedió que un compañero, creo que fue en Ibagué, me comentaba que llevaron un arroz que tenía pues obviamente un insecto xilófago y finalmente atacó toda la madera de la cocina y era una cocina totalmente nueva, llevaba 1 año y medio. Entonces pilas muchachos que sí lo afecta. Entonces en este caso utilicemos MDF-RH antitermitas para contrarrestar todos estos problemas. ¿Listo? Muy bien. El siguiente beneficio tiene que ver, yo les había dicho que había uno que era como 2 en 1. Bueno, tiene que ver con el comportamiento del corte. Yo quiero que vean este corte que hay acá. Es un corte que está hecho a propósito, o sea, está hecho a propósito para que quedara de esta forma, despuntado, despicado, que es algo por lo que sufrimos muchísimo nosotros los carpinteros cuando vamos a hacer una reparación, cuando necesitamos hacer un corte de una pieza que ya está en la obra y sufrimos porque nos quede despicado y el cliente obviamente no nos va a recibir este tipo de cortes. El MDF laminado, véalo aquí, es mucho más amigable con las herramientas de corte, con los discos de corte o con las fresas de la ruteadora. Es mucho más noble al ser cortado. Vea que este lo pasé ahorita acá, este lo pasamos ahorita acá para explicarles algo de otro de los beneficios del MDF laminado y no me dejó absolutamente ningún despunte. Vea, le muestro esta cara y le muestro esta cara. Ninguna de las dos caras se vio afectada. Obviamente, esto no solo tiene que ver con el MDF laminado, también tiene que ver con que tengamos un disco adecuado para cortar melamina. Siempre que vayan a cortar melamina, pues obviamente no pueden cortarlo con un disco de madera sólida. Tiene que ver mucho la geometría del diente, la cantidad de dientes, el ángulo de inclinación del diente y el espesor del disco. Entonces, todas esas especificaciones me las dice a mí el fabricante cuando yo estoy comprando el disco. El disco es adecuado para melamina, para laminados. Pero incluso en el MDP es más complejo. En el tablero de partículas es más complejo. Incluso los discos más especializados me pueden dejar algún despunte si yo requiero hacer un corte en la obra. Entonces, es mucho más amigable el MDF laminado para realizar maquinados en obra o en taller, porque hay que también ser muy conscientes de la realidad del mercado, que yo trato de que mis distribuidores me entreguen absolutamente todo listo. Si yo ya pido este corte a 45, venga distribuidor, entréguemelo ya con este corte porque usted tiene la herramienta adecuada de altísima calidad para elaborar este tipo de cortes en este tipo de material sin generar ningún despunte, ningún desborde, ningún despique. Entonces, esa es la realidad del mercado actual, que los distribuidores me entregan ya prácticamente todo listo. Pero hay momentos en los cuales a mí me toca realizar cortes o voy a hacer, digamos, una modificación de una cocina o de pronto me quedaron unas puertas con una medida mayor y necesito hacer un corte, una reparación, pues ahí con la herramienta de corte adecuada con la que yo trabajo, con un buen disco, pues voy a poder realizar ese corte y el MDF laminado se va a comportar mejor. Entonces esa es la segunda. ¿Listo? La tercera, que es la 2 y la 3 como hay unidas, tiene que ver con este corte a 45 grados. Las herramientas de corte tienen la forma de realizar una inclinación del disco. Así es normalmente como yo corto, pero yo puedo trabajar a 15 grados, como está ahí,
a 22,5, a 30, hasta 45 grados y ahí aseguro. Entonces, con este ángulo yo puedo realizar cortes, ahí está, a 45 grados. Con este ángulo yo puedo realizar cortes en el material, que me permitan un ensamble más limpio. Es uno de los beneficios que más me gusta del MDF laminado de Duratex, y es el ensamble con corte a 45 grados en las piezas. ¿Por qué lo digo? Esteban, pásame el corte por favor, vamos a verlo acá, vamos a mostrarle cómo sale este corte. Aquí vemos que el ángulo tiene su inclinación. Estos cortes normalmente me los prestan a mí en los distribuidores de tablero. Muy bien. Muy bien. Ahí la recibo. Vea muchachos, vea pues, vea la pieza, vea ese comportamiento del corte. Más, me corté y todo, vea, me corté. Me corté con el mismo filo de los 45 grados. Pero vea ese comportamiento del disco en ambos lados, interno y externo. Esto es un diseño ultramar de Duratex en un espesor de 18 milímetros. Recuerden, para puertas de closet, para puertas de cocina, para puertas de los módulos, es más conveniente utilizar el espesor de 18. En prácticamente todo el mobiliario de nuestro hogar utilizamos espesores como 15 milímetros, pero en Duratex también pueden encontrar el MDF laminado en 18 milímetros de espesor, que es mucho más adecuado para temas de fachadas o revestimientos de cocina, de muebles de televisor o de closet. Entonces, vea que Esteban lo acabo de pasar ahí y vemos un corte perfecto, muchachos. Un corte perfecto a 45 grados, que muchos distribuidores ya tienen este servicio especial, ya me pueden entregar a mí este corte. Ustedes lo conocen mucho porque lo utilizamos de pronto para el chaflán, para hacer los anclajes, el anclaje francés del mueble de la cocina o de los muebles aéreos, que esta correa se la pegamos al muro y la otra correa se la pegamos al módulo y lo que hacemos es un anclaje. Pero en este caso yo lo utilizo para dar una mejor terminación al mueble. ¿Por qué mejor terminación al mueble? Porque estamos en la época en que debemos ser más competitivos, en que debemos demostrar mejores acabados. Y la forma en la que más se asemeja el ensamble con tableros laminados a la ebanistería o madera sólida es el ensamble a 45 grados. Con este ensamble vamos a dejar imperceptible las uniones o empates. Entonces, entremos en contexto. ¿Qué es un ensamble a 90? Acá tengo un ensamble a 90. Ahí lo vemos. Entonces, este ensamble a 90 grados requiere de dos piezas sobrepuestas. En este caso estoy trabajando el MDP. La tapa superior está puesta sobre un paral. Ahí la prensa esquinera de 90 grados me está ayudando a realizar el ensamble. En este caso, nosotros avellanamos e ingresamos tornillo, porque el tornillo es uno de los métodos, digamos, más adecuados para poder ensamblar nuestros tableros laminados. El MDP tiene muy buen comportamiento frente al tornillo. El MDF tiene prácticamente las mismas cualidades frente al tornillo, pero en el MDF debo de realizar una preperforación, porque el MDF, al ser de fibras, es más propenso a abrirse si no hago una preperforación. Es decir, con el avellanado, pásame Esteban el avellanador, con el avellanador, ¿dónde está? Ahí el taladrito, eso. Con el avellanador, con la broca, siquiera 3 centímetros afuera, esta broca debe ir hasta acá, yo debo de realizar la preperforación si voy a ensamblar con tornillo el MDF laminado. ¿Para qué? Para que el tornillo cuando ingrese no me raje la pieza.
De esta forma voy a tener la estructura asegurada, porque el tornillo de ensamble para madera es lo único que me asegura la estructura de armado del mueble. Pero hay lugares donde yo puedo jugar con la estética. Digamos que esto fuera una tapa superior. Este es el ensamble a tope. Que esto es una tapa superior de un mueble y aquí vemos la unión a tope. Vean este tipo de unión, si se alcanza a ver ahí bien. ¿Sí? Vean este tipo de unión acá en este caso y vean la unión como se ve desde el lateral. Pero ¿qué tal si con el corte a 45 grados yo logro esta unión? Aquí llega la pieza, sube y aquí continúa. Y de frente el canto queda a 45, es decir, este tapacanto, muy importante acá. Este tipo de ensamble, como lo ven acá en la parte interna, está realizado con pegante para madera, pegante adecuado para ensambles. La característica principal del pegante de madera es que ingresa a la fibra de esta pieza y a la fibra de esta pieza, lo que me ayuda a hacer un anclaje muy seguro. Pero, digamos, es una cualidad a la hora de recibir el pegante para madera. Pero a la hora de aplicar el pegante para el tapacanto, que ya es un pegante, con este pegante es que hacemos el ensamble a 45. Con este otro pegante es que aplicamos el tapacanto. A la hora de aplicar el pegante del tapacanto, el cemento de contacto, el MDF tiene esa cualidad de absorber mucho. Entonces debo de hacer una aplicación, dejar secar unos 3 minutos y volver a aplicar. Porque la primera capa lo que va a hacer es que me va a sellar. Y ahí sí, yo ya le puedo pegar acá el tapacanto. Véalo muchachos, vean. Véalo como queda de bien terminado. Ahí sí ya le podría pegar yo ahí el tapacanto. Yo puedo hacer de las dos formas. En este caso, por acá tengo la otra piecita. Yo por acá, en este caso, yo puedo aplicar el tapacanto antes de. Véalo ahí. Yo ya tengo las piezas con el pegante. Ya tengo las piezas con el pegante. Aquí las vamos a unir. Eso. ¿Por qué las tengo ya con el pegante, muchachos? Porque ese pegante, ese cemento de contacto, debe tener un tiempo de secado de ambas piezas mínimo de 15 minutos. Entonces ya lo debo tener preinstalado el tapacanto. Aplicamos al tapacanto cemento de contacto, un pegante amarillo especial para tapacanto. Aplicamos al canto, dejamos secar 15 minutos. Si es MDF laminado, aplicamos 2 veces porque él va a absorber la primera aplicación. Entonces aplicamos 2 veces y de ahí ya lo que hacemos es que retesteamos. Retesteamos con una cuchilla de cepillo, ahí lo ven, una cuchillita de cepillo. No es muy conveniente el bisturí porque se puede clavar en la melamina y me puede dañar la piecita. Ahí lo vemos que bien, eso. Muy bien. Aquí quitamos los excedentes del tapacanto. Muy bien. Ahí salió. Muy bien. Entonces esta pieza yo la puedo aplicar antes de. Aquí lo vemos. Para que me quede, al hacer el ensamble, la unión a 45 también del tapacanto. Aquí, si todavía no está bien retesteado, lo que vamos a hacer es que con una lijita suave, una lijita de 240 puede ser, ya lo pulimos y ahora sí, Silvia, la toma que iba a hacer usted ahí. Ya se puede ver cómo el empate, cómo incluso el tapacanto muestra más elegancia en la pieza que le voy a entregar a mi cliente. Vean ese ensamble. Es muy diferente este tipo de unión a este tipo de unión de 2 cantos. Ambas son válidas, solo que con esta yo le puedo dar un poquito más de valor agregado. Puedo cobrar más costosito, obviamente no quiere decir que va a cobrar lo mismo, no. Le doy la opción a mi cliente de que tenga un producto de un valor agregado mayor, es decir,
que asemeje más un mueble en madera sólida, en ebanistería, donde los empates o ensambles no se ven. Este tipo de ensamble a 45 grados yo lo recomiendo para partes de sobreponer. Es decir, yo tengo una tapa superior de un mueble de entretenimiento, un mueble de una mesa de noche. A la parte visible le hago este ensamble, pero tratemos de hacer el ensamble con tornillo para madera de 1,5 pulgadas en 15 milímetros de espesor y de 2 pulgadas en 18 milímetros de espesor. Ambos tornillos número 6. Número 6. Aquí les voy a mostrar un tornillito de esos muchachos. Este es el de 1,5 pulgadas por 6. Y el otro es de 2, es decir, un poco más grande, pero también del mismo grosor, que es la numeración 6. 6. ¿Listo? Entonces acá voy a darle remate también a este. Cuando ustedes peguen este tapacanto, cuando lo vayan a aplicar ya con el mueble puesto, ya con el mueble ensamblado, este remate lo van a hacer con una escuadra. Acá, este corte lo van a hacer con una escuadra. Entonces, aplican la escuadra en toda la esquina del módulo y con un bisturí, cuando pongan el tapacanto, lo que hacen es que hacen el corte para que les queden los dos tapacantos correctamente alineados en esta esquina. O pueden tomar el pedacito de tapacanto y le hacen exactamente lo mismo apoyados en una piecita de esta forma. Antes de ponerlo le sacan el angulito, le sacan el ángulo de 45 para que les quede exacto en ese ensamble. Ahí lo ven, ahí ya hacen el cortecito. Entonces yo ya lo puedo pegar aquí en esta esquina y me va a quedar perfecto. Entonces debo tener la ayuda de una escuadra. Recuerden, la escuadra no es solo para dar escuadra, para dar el ángulo a 90, también es para dar el ángulo de 45 grados. ¿Listo? Muy bien. Después de yo tener esta pieza ya correctamente ensamblada, les voy a mostrar en esta otra el ensamble. Muy bien, digamos que vamos a unir estas dos caritas. Entonces, en cualquier módulo lo que van a hacer es que la van a alinear, aquí la alinean, y le van a ubicar cinta de enmascarar, masking tape. Masking tape, ahí ven, muy bien. Cinta de enmascarar, cortamos y lo van a girar. Cuando lo giren, le van a aplicar pegante para madera. Los pegantes para madera, ustedes ya saben en todas las clases que damos, muchachos, que hay con características diferentes. El de ensamble más adecuado es el Premacol 50. Es el de ensamble más adecuado. Muy bien. Incluso en la sola tonalidad del pegante lo pueden reconocer. Este es un pegante rosado. Los otros pegantes son blanquitos, que podemos utilizar también en muchos otros procesos de ensambles, pero en este de 45 lo más adecuado es tener pegante para madera Premacol 50, muchachos. Muy bien. Entonces aquí aplicamos en una de las caras y ya lo que van a hacer para hacer esta unión, este pegante ya no se deja secar 15 minutos, no. Se unen las dos piezas así de esta forma, véala ahí, ahí derramó, ¿sí ven? Se unen las dos piezas y tiene un tiempo de prensado, entonces lo voy a prensar, tiene un tiempo de prensado de 25 minutos, de 25 minutos. No quiere decir que ya esté listo para trabajar en 25 minutos, véalo, ahí quedó. Ahí está el ensamble, lo vamos a dejar así unido a 45. La parte superior va a quedar unida con la cinta de enmascarar mientras pasan los 25 minutos. Si yo no puedo esperar, yo lo que puedo hacer es ponerle clavillo. El clavillo lo que va a hacer es sostener las piezas mientras esté seca. Y así puedo yo armar todo el mueble de una vez y ya después le aplico un poco de resane a las marquitas del clavillo, o utilizamos clavillo calibre 23, que es un clavillo que no deja prácticamente ninguna huella.
Entonces, en este caso, yo ya esperaría para recibir esto. Ya quito acá, esta piecita yo la dejé ahorita haciendo. Vea, vamos a quitarla acá y vea lo que me va a quedar. Es normal que me queden estas partes, porque acá tengo el ensamble correcto, es normal que me queden estas lucecitas. Ahí incluso la recomendación es, si queda muy filoso, matar el filo con una lijita muy suave. Esta lijita no, porque es 240, pero con una lijita por ahí 600, yo lo que puedo hacer es matarle un poco el filo. Matarle un poco el filo al mueble. Un chaflán es prácticamente una cuchilla, muchachos, así también se le llama, cuchilla. Entonces hay que matarle el filo para yo no aporrearme. Recuerden que ahorita con solo tocar el chaflán que sacamos en la circular, vea, ahí me corté. Entonces, en este caso, para que no queden estas marcas, hay una variedad de masillas para la melamina. Entonces, estas masillas normalmente vienen en tonalidades diferentes, en zapán, en roble, en blanco, en huengue, en varias tonalidades, pero yo también las puedo combinar. Entonces, si necesito, digamos, un café más clarito, la puedo combinar con blanco y ahí puedo ir sacando varias tonalidades para finalmente lograr esto que logré acá. Vea qué diferencia esto acá con esto. Entonces, yo con las masillas ya los bordecitos, ya los remates los cubro, dejamos secar, ahí ya quedaron cubiertos, dejamos secar, limpiamos y me deben de quedar como está esta parte aquí, que fue la aplicación previa que ya teníamos lista. Y los cantos, aquí vemos este tapacanto, al aplicarlo de forma manual, también puede quedar un poco cortante. Pero si yo también paso la lijita, vea cómo va quitando ese filo que normalmente tiene el tapacanto de punto 45. Entonces con la lijita yo ya lo puedo suavizar. Redondear prácticamente, o sea que mi cliente va a pasar la mano por la pieza y no va a decir lo que dicen todos los clientes, vea hermano, eso quedó cortando, es que el tapacanto de punto 45 también talla corta, pero si le pasamos la lija, nuestro acabado va a quedar mucho mejor, muchachos y muchachas. Entonces este tipo de ensamble nos puede dar más valor agregado, más competitividad y queda espectacular con el MDF laminado de 15 o 18 milímetros. La última que les dije, de 4, que para muchos puede ser la mejor, para mí es muy importante, más no la más relevante. Y es que el MDF laminado es 8% más económico que el MDP laminado. O sea que si el precio del metro lineal de cocina está a un valor, yo puedo bajarlo 8% si lo hago en MDF laminado RH. Tengo la misma protección del RH y adicional tengo protección antitermitas y la calidad del mueble indiscutible, muchachos y muchachas. Entonces